como a las 9 de la noche, no, miento, en la mañana, como a las 3 de la tarde, sí, que mis sobrinos fueron a verla. Y mi mamá estaba viejita, y no se movía, estaba viejita. Y estaba en cama y no hacía nada. Y me decía, tío, ¿sabe qué? Fue a ver la Tita, porque Tita le decía a mi mamá. Y ella estaba ahí, pero de pronto levantó los brazos y hacía así. Y nosotros con Bastián quedamos así. Oh. Y cuando me dijo así, a mí se me pararon los pelos, me acordé de la mamá de Pilar, que yo no estuve, pero la historia me la contaba la Pilar. Y yo me gozaba porque yo sé que mi mamá partía a la presencia del Señor. Y en ese momento comenzaron a vivir cosas en mi vida. El milagro de nuestra hermana María. Mi hijo que se está acercando al Señor fue ministrado por nuestro apóstol Eduardo, el cual ellos, uno le habla, pero ellos tienen que tomar la decisión y decidieron. Pero ¿sabe qué? Lo que me llenó más cuando partió el papá del apóstol Isla. Entonces también fuimos al funeral con Pilar. Yo le contaba al pastor, cuando íbamos en el auto con Pilar, le dije, ¿sabes, Pilar? No sé, yo sentí algo, no puedo decir que es del Señor porque lo sentí, pero sentí que viene todo nuevo, viene algo nuevo. Con la partida de mi mamá y con la partida de el papá de nuestro apóstol, viene algo nuevo. Sé que yo siento en mi espíritu que viene algo nuevo. Pasó, llegamos al cementerio y el apóstol me dice, ahí está la apóstola Ida, salúdala. Yo le dije, no, saluda. Estaba sentado, yo vengo, al abrazo y me dice, Jorgito, viene todo nuevo. Viene algo nuevo para todos. Yo quedé, porque era una respuesta al Señor lo que yo había sentido. Luego de eso, hace una semana, no sé cuándo fue, que llamó a nuestra hermana María. Y nuestra hermana María pidió la oración, porque tiene un hijo, él, que vive aquí en San Bernardo, un hijo. Y pidió la oración porque una niña de 23 años, Antonia, comenzó a sentirse ahogada. Se ahogó. Y la tuvieron que llevar de urgencia al hospital. Y ella muy saturada y tuvieron que entubarla. Hicieron una junta médica para operarla. Y en eso el papá, el hijo de ella, llama a la hermana María y dice, oye, habla con tu iglesia, con los pastores para que oren por la niña, porque él sabía que era lo que había hecho Dios con ella. Llamamos y nos pusimos a orar, tío, con Pilar y con la hermana María, oramos al tiro, y dijimos, yo siempre en mis oraciones digo, Señor, tú, no sé, que la ciencia, que la palabra que siempre digo cuando oro por eso, digo que la ciencia la confunda, porque yo sé quién es Dios, pues yo creo en Dios. Oramos todo, fuimos orando después con Pilar. Cuento corto que a la niña la operaron y vino una doctora eminencia en tórax, una cirujana. Y cuando la abrieron a la niña, la doctora se sorprendió porque la abrieron y tenía una masa así como, imagino así como esto, sobre el pecho. Y le tenía tomado, ¿cierto?, un pulmón, le había corrido un poco la tráquea y estaba tomando el corazón. Pero la doctora la abrió y sacó la masa. La sacó. Pesaba 7 kilos. Y lo más sorprendente, yo decía al apóstol, de que ahora van a hacer una reunión los doctores porque no tienen explicación cómo esa masa, según ellos dicen que nació con ella, estuvo con ella, pero no está adherida a ningún órgano, no se comprometió ningún órgano, nada. Y se van a hacer una junta médica especialmente para estudiar por qué esa masa no estaba unida, por qué esta masa aquí.
pero nosotros sabemos qué sucedió. Entonces, vinieron varias cosas. Luego vino nuestro hermano Enrique cuando oró y dijo algo. Dijo, a mí me profetizaron volver al principio. Y eso me llevó atrás, cuando la iglesia apartó 5 días porque el Señor pidió. Y Dios pidió volver al principio. Y yo sé que es un tiempo donde Dios va a volver al principio de la iglesia. Hace un tiempo donde van a venir milagros, sanidades, cosas que hemos anhelado ver y van a suceder en este tiempo. Y mire, cuando en el funeral del papá del apóstol, el apóstol David habló, y cuando habló de Apocalipsis, oiga, a mí, dije al pastor, para mí es espectacular. Cuando dijo Cristo va a venir con los muertos, vendrá con los... Sí, y luego serán levantados los muertos y nosotros seremos transformados. Nosotros estando aquí, si viniera Cristo en esta hora, nosotros vamos a ser arrebatados, vamos a ser transformados. Y a mí me trajo en otra película cuando yo estaba en el hotel y le reclamaba al Señor por todos esos viajes al sur y no sucedía nada y lloraba y pataleaba y le reclamaba al Señor, reclamaba contra la iglesia, reclamaba contra todo. Y Dios me entregó Romanos 11:36, donde me dijo, todo viene de allá, se usa para mí y vuelve a mí. Pocas palabras, me dijo, Jorge, nada es tuyo. Cuando Dios me ministró con Apocalipsis, nada es mío, hermano. Nada les pertenece a ustedes. Hay que entender este tiempo que nada nos pertenece. Nos gastamos porque tenemos zapatos nuevos, muchas cosas. Pero lo que viene después es algo glorificante. Ya decía pastor, muchos hablan de Apocalipsis y tienen miedo, pero es espectacular con todos los acontecimientos que vienen. Gobernar con Cristo en la eternidad y muchas cosas que van a suceder. Y esto me llevó a un pasaje de la Biblia. No puedo decir que el Señor me dio esta palabra, pero diría, esta es súper espiritual, Jorge. No. Pero sí, ya la había leído. Cuando me sucedió todas estas cosas, yo comencé a ver y una de las cosas, yo pedía perdón al Señor, decía, Señor, perdón. Cuando entendí lo de Apocalipsis, en parte, no todo, lo que Dios me ministró, decía, Señor, perdóname. Y Dios me llevó al libro de Oseas. No sé cuánto han leído el libro de Oseas. Y mi pregunta que hago yo en este tiempo a la iglesia, digo, ¿qué tipo de relación tiene Dios con su pueblo? ¿Sabe que nosotros en Bunio cuando predicamos interactuamos con la gente porque la gente interactúa y habla? Lo que más hacen ellos es hablar. ¿Qué tipo de relación tiene Dios con su pueblo? Si alguien tiene la respuesta, puede hablar. ¿La relación que tiene con su pueblo es una relación distante o es una relación cercana? Son preguntas que tenemos que hacerlo nosotros. ¿Qué tipo de participaciones tiene las emociones de Dios
en la relación que tiene con su pueblo. Estas 3 preguntas que sean para meditar, pensar qué tipo de relación tiene Dios con nosotros y preguntarle así en nuestras oraciones: ¿qué relación tienes tú, Señor, conmigo? ¿O qué relación tengo yo con Él? ¿O la relación que tiene con su pueblo, con nosotros, es una relación distante o cercana? O si la relación, ¿cierto?, el tipo de participaciones que tiene las emociones de Dios, en relación que tiene con su pueblo, tiene alguna relación con nosotros. Dios es un ser superior que solo da órdenes a los que están por abajo sin conocerles. Otra pregunta. Él es el Dios que tiene esta relación con su pueblo tan íntima que todo lo que nosotros hacemos, pensamos, actuamos, incide directamente en el corazón de Dios. Incide, ¿no? ¿Incide, Sonia? Pastor, yo sé que muchas veces ha dicho eso. Hay una palabra que el pastor siempre ha dicho cuando predica. Entonces, si todo lo que nosotros hacemos, pensamos, actuamos, incide directamente en el corazón de Dios. Este libro de Oseas, ¿cierto?, nos demuestra el amor y la fidelidad de qué tal involucrado está Dios con su pueblo. Las infidelidades del pueblo de Israel le afectaron mucho a Dios, el punto que hoy en día influyen en el corazón de Dios. Es por eso Él ilustra esa imagen como el matrimonio. Es por eso en el libro de Santiago 4:4 nos habla de ese amor. Una cosa que yo me gusta leer a mí la traducción del lenguaje actual. Dice, 4 y 5, dice: ustedes no aman a Dios ni lo obedecen, pero ¿acaso no saben que hacerse amigos del mundo es volverse enemigo de Dios? Pues así es, si ustedes aman lo malo del mundo, se vuelven enemigos de Dios. ¿Acaso no creen que, como dice la Biblia, Dios nos ama mucho? Dios nos ama mucho. Oseas es una ventana al corazón mismo de Dios. Mire, este libro revisé por muchos lados y todos coincidían, decían que no es un libro que está estructurado para decir: este libro habla de esto, este libro aquí habla de esto, esto habla de acá. No hay algo claro en el sentido de que yo voy a hablar de este punto, sino que en sí todo es como, todo el libro habla del amor de Dios. ¿Cierto? Hablamos de que Oseas, ¿cierto?, ministraba, ¿cierto?, antes del exilio de Israel. Nueve profetas ministraban antes del exilio de Israel. 3 del reino del norte, que era Oseas, Amos y Jonás. Recordemos que existía el reino del sur y el reino del norte. Y Oseas ministraba el reino del norte. Oseas, Amos y Jonás. 6 profetas en el reino del sur: Joel, Abdías, Miqueas, Nahumún
Habacuc, Sofonías, o Sefonías, no sé, Sofonías. Sofonías. 3 profetas ministraban después del exilio en el reino del sur, que era Ageo, Zacarías y Malaquías. Los profetas que ministraban antes del exilio, hablaron siempre hablaron de Dios los siguientes puntos. 1, que el pueblo había quebrantado el pacto. Esto hablaban los profetas antes del exilio. 2, les hacían un llamado al arrepentimiento por haber quebrantado el pacto, por haber sido infieles, anunciando el juicio que tendrían si no se arrepentían. 3, les explicaban cuál era el castigo que iban a recibir. 4, una promesa de restauración como esperanza después del juicio. En los 3 puntos, ¿cierto? Hablaban del castigo, del quebranto, llamado arrepentimiento, el quebranto del pacto por haber sido infieles, el pueblo de Israel. Pero en el punto 4 dice una promesa de restauración como esperanza después del juicio. El título del primer libro de la sección de los 12 profetas de la Biblia hebrea, y lleva el nombre de su héroe, los breves libros proféticos que componen esta sección a menudo se denominan profetas menores. ¿Por qué profetas menores? Porque eran todos chiquititos. No. Ya. Eran todos. Ajá. Este título no es un juicio de valor, sino una descripción de extensión al compararlo con Isaías, Jeremías y Ezequiel. ¿Cierto? Sus libros eran más pequeños. Aquí lo que entiendo yo que eran, ¿cierto? Se llamaban profetas menores porque sus escritos eran más pequeños. Las 2 partes principales del libro de Oseas, que así el matrimonio del profeta. Y vamos a leer profeta Oseas capítulo 1. Del 1 al 3. Dice, Dios le habló al profeta Oseas, hijo de Beeri, cuando Jeroboam, hijo de Joás, era rey de Israel. Esto sucedió durante los reinados de Osías, Jotam, Ahaz y Ezequías en Judá. Lo primero que Dios le dijo a Oseas fue lo siguiente: ve y cásate con una prostituta y ten hijos con ella, porque los israelitas me abandonaron y se comportaron como las prostitutas. Oseas obedeció y se casó con Gomer, la hija de Diblaim. Ella quedó embarazada y tuvo un hijo. En estos tiempos el Señor nos dijera a nosotros: ve y cásate con una, como dice aquí la traducción del lenguaje actual, con esta prostituta. ¿Cuántos de nosotros lo haríamos? Si a veces Dios nos dice tan pocas cosas y cuestionamos, titubeamos, lo hacemos, miramos para otro lado. Y antiguamente los profetas se guardaban, ¿cierto? Porque tenían que recibir una mujer de acuerdo como profeta, ¿cierto? Pero cuando Dios le dijo a Oseas que se casara y buscara a esta mujer, yo me imagino la expresión de Oseas.
Yo sé que muchas veces Dios nosotros lo ha hablado y nos ha dicho, haz esto. Nosotros muchas veces hemos hecho oídos sordos, hemos buscado, como dice vulgarmente, las 5 patas al gato. Y por último dicen, no, este no fue el Señor, fue el otro que vino a decir algo que no correspondía. Porque muchas veces cuando Dios nos habla, y lo que he aprendido yo todo este tiempo con Pilar, de que Dios nunca trabaja nuestra lógica. La lógica de Dios está lejos de la de nosotros. Yo quiero zapatillas blancas, el Señor me da una roja. Yo quiero blanca, el Señor me da roja y Dios no la va a sacar de ahí. Pero como Dios no me dijo roja, yo me compro las blancas. Yo me imagino la expresión que tuvo cuando Dios le dijo así. Pero él cayó, fue, invocó a esta mujer y se casó. Y más, tuvo un hijo. Un modelo similar se percibe en sus oráculos, capítulo 4, versículo 14. Aunque no está tan equilibrado ni se revela con tanta claridad, sin duda. El libro concluye con una nota de esperanza, capítulo 14. Pero la mayoría de las profecías de los capítulos 4 al 13 tienen carácter de juicio. El tema dominante del libro es el amor, el pacto de fidelidad, el constante amor de Dios hacia su pueblo, díscolo, y el inestable amor de Israel hacia él. Este libro lo habla del amor de Dios a su pueblo. Parece que entre más amor hablaban, más el pueblo de Israel era inestable, ¿cierto?, hacia el amor de él. En base a la información recogida en su libro, Oseas era del reino del norte de Israel. Su familiaridad con nombres de lugares prácticos, religiosas y condiciones políticas en Israel sugiere que eran nativos de la región de Amos, que ministró como profeta en Israel poco antes del ministerio de Oseas. Recordemos que los dos eran profetas menores del rey del norte. Y como dice aquí, Amos ministró antes que Oseas. Pero sobre el juicio, eran de Tecoa, de Judá. Ambos profetas predicaron sobre el juicio. Amos con el rugido del león y Oseas con el corazón destrozado. El matrimonio y la vida familiar de Oseas dominaban los capítulos del 1 al 3 que acabamos de leer. Y afloran una y otra vez en el resto del libro. Las preferencias de su familia sirven como simbolismo profético de Dios y su familia. Israel, ¿cierto? Su familia Israel. Dios le ordenó a Oseas que tomara por esposa a una prostituta y tuviera hijos de prostitución, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Capítulo 1, versículo 2. Capítulo 1 y 2. El principal interés no es Oseas y su familia, sino Dios y su familia. Dios tomó a Oseas con la prostituta, ¿cierto? A él no le importaba Oseas ni su mujer, sino el tema de él era Dios e Israel. Dios le ordenó a Oseas que tomara por esposo a una prostituta y tuviera hijos de prostitución, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Capítulo 1 y 2. El principal interés no es Oseas y su familia, sino Dios y su familia. No hay consenso sobre cómo interpretar el matrimonio del profeta, y eso es verdad. Yo traté y no quise ir a Google
apóstol. Algunos toman el matrimonio como alegoría, otros aceptan como matrimonio literal, como una mujer que se prostituyó después de su boda. La mayoría lo considera un verdadero matrimonio con una prostituta de un culto pagano. Todo intérprete debe tener en mente la evidente intención del material a servir, que es el simbolismo profético de la relación de Dios con Israel. Yo, después estudiándome, vi los significados de los nombres de cada uno, de Oseas, de Gomer y sus hijos. Me acordaba apóstol Rey cuando en esos estudios hablaba de los nombres de los lugares, que muchas veces habla de los lugares, los maldice o los bendice. Oseas, su nombre del hebreo Osgea, que significa salvación. Gomer, su esposa, su nombre proviene de una raíz hebrea que significa terminación, acabado o consumado. Su primer hijo se llama Jezreel o Jezreel. Significa Dios siembra o Dios dispersa. El nombre hace referencia al valle Jezreel, conocido en la historia bíblica por ser escenario de derramamiento de sangre y batallas. Simbolizaba el juicio de Dios, dispersaría a Israel como castigo por sus pecados. Segundo hijo se llama Lo-Ruhamá o Lo-Ruhamá. Significa sin compasión o no amada. Representaba el retiro de la misericordia divina. Dios le advertía al pueblo que debido a su constante rechazo dejaría de tener compasión de la nación de Israel. Tercer hijo, Lo-Am o Lo-Amí. Significa no es mi pueblo. Simboliza la ruptura del pacto a través de este nombre. Dios declaraba que por causa de su idolatría e infidelidad ya no reconocería como su pueblo elegido. Me imagino, yo vi varias películas de Oseas, todas son diferentes, pero cuando Dios le daba el nombre de sus hijos, me imagino el significado y cómo sentía Oseas, se sentía en el momento cuando Dios a través de sus hijos estaba maldiciendo y hablando sobre, ¿cierto?, simbolizando lo que sentía por su pueblo. Amén. Bajo la dirección de Dios, Oseas le puso a sus tres hijos nombres que de cierta forma simbolizaban la ira de Dios. Sus nombres muestran el juicio de Dios que iba en aumento contra el adulterio de Israel. Primeramente viene el castigo, luego la pérdida del amor y finalmente un divorcio total. Lo que Dios estaba hablando a través de estos nombres, lo que iba a hacer con el pueblo de Israel. Quiero hacer un paréntesis. Cuando hablé de Amos y Oseas, quisiera compartir lo que dice el libro de Amos, el cual compone el capítulo 9. Amos 9, compone 9 capítulos el libro de Amos. El capítulo 5. Versículo 6 dice, traducción, lenguaje actual. Si quieren seguir viviendo, vuelvan a obedecerme. Es lo que está hablando el profeta, ¿cierto? Amós, que ministró antes de Oseas, el cual hablaba, decía que Amós, ¿cierto?, con el rugido del león, y Amós con el corazón quebrantado, ¿cierto?, de Dios. Si quieren seguir viviendo, vuelvan a obedecerme. Si no lo hacen, yo destruiré el reino de Israel. Le prenderé fuego al santuario de Betel
y nadie será capaz de apagarlo. Ustedes no han tratado con justicia a los que son maltratados, ni han respetado sus derechos, han convertido en malo lo que es bueno. Yo soy quien hizo todas las estrellas del cielo. Yo soy quien convierte la luz de día en oscuridad y la oscuridad de noche en día. Yo soy quien manda las nubes que venga y rieguen la tierra. Yo soy quien derriba murallas y quien convierte grandes fortalezas en un montón de ruinas. Yo soy el Dios Todopoderoso. Ustedes desprecian al que lucha por la justicia y al que dice la verdad. Ustedes humillan a los pobres y le quitan el pan de la boca al cobrarles altos impuestos. Por eso no podrán disfrutar de las lujosas casas que construyeron, ni tampoco beberán del vino de los hermosos viñedos que plantaron. Yo conozco todos sus pecados. Conozco sus muchas maldades. Sé que los jueces aceptan dinero para juzgar a favor de los malvados y en contra de la gente inocente. Pero ese es el juicio, lo ganan los ricos y lo pierden los pobres. Hay tanta maldad hoy en día que los sabios prefieren callarse. Ustedes dicen estar seguros de que yo vivo entre ustedes. Si en verdad quieren que así sea, dejen de hacer lo malo. Empiecen a hacer lo bueno y traten a todos con justicia. Puede ser que entonces yo, el Dios Todopoderoso, viva entre ustedes y les dé vida. Puede ser que entonces yo, el Dios Todopoderoso, bendiga a los pocos de ustedes que hayan quedado con vida. Nuestro Dios, el poderoso Dios de Israel, ha dicho: cuando yo venga a castigarlos, el llanto se oirá por todas partes. Se llorará en las calles, se llorará en los mercados, se llorará en los viñedos, se llorará en los campos y también en los velorios. ¿Qué más les va a ir a ustedes, los que esperan con ansias el día de mi llegada? No saben lo que les espera. No será un día de luz, sino un día de terrible oscuridad. Ese día sabrán lo que se siente. Los que huyen de un león y se encuentran con un oso, ese día sabrán lo que sienten los que entran en su casa y los muerde una serpiente al apoyarse en la pared. En verdad, así será el día de mi llegada. No será un día de felicidad, sino un día terrible de tristeza. Yo aborrezco sus fiestas religiosas, no soporto sus cultos de adoración. Ustedes se acercan a mí trayendo toda clase de ofrendas, pero yo no quiero ni mirarlas. Vayan a cantar a otra parte. No quiero oír esa música de arpa. Mejor traten con justicia a los demás y sean justos como yo lo soy. Que abunden sus buenas acciones, como abundan las aguas de un río caudaloso. Pueblo de Israel, durante los 40 años que anduvieron por el desierto, ustedes nunca me presentaron ofrendas. En cambio, llevaban en hombros la imagen de Sicut, el dios que llaman rey, y cargaban la imagen del dios Kium, que tenían la forma de una estrella. Por eso haré que ustedes se los lleven presos a otro país que está más allá de Siria. Yo, el Dios Todopoderoso, les juro que así será. El profeta Amos, y se hablaba con el rugido del león. Yo me preguntaba si viniera un profeta y hablaba de esta forma en estos tiempos a la iglesia. Yo sé que muchos de nosotros cuestionaríamos lo que está hablando, porque diríamos: Dios es un Dios de amor, es un Dios que todo lo sabe, Él conoce los tiempos. Pero por mucho tiempo el Señor ha venido hablando en nuestras vidas. Ahora conversamos con Pilar de los profetas. Cuando el profeta te profetiza algo, pero cuando te dice
Dios te va a dar un auto, te va a dar una casa, muchas cosas. Amén, amén. Cuando el profeta te dice, tu tiempo ha llegado, vas a volver al principio, y muchas cosas que nosotros va en contra de lo que nosotros queremos en nuestras vidas, comenzamos a cuestionar al profeta. No, esto no es palabra del Señor. Dios no es así. Pero aquí Amos, como decía el Señor, le hablaba al pueblo con pera y manzana, sin titubear. Mire, uno, Dios ama a su pueblo infiel. Detrás, el perdón de Dios tiene límite. Lo encontramos en Amos, en Oseas 1, versículo 1 al 9. Dios promete revertir en el futuro el juicio sobre su pueblo. Promete el Señor revertir el juicio que tiene Él contra su pueblo, ¿cierto? A futuro. Lo encontramos en Oseas, capítulo 1, versículo 10, capítulo 2, versículo 1. Letra C, Dios obra con su pueblo para lograr reconciliación. Capítulo 2, versículos 2 y 5. Mire, Dios obra con su pueblo para lograr reconciliación. Dios está orando para conseguir reconciliación con nosotros. Las acciones legales de Dios exigen la reforma de su pueblo. Dios pone obstáculos en el camino de su pueblo para que éste regrese a Él. Oseas 2, versículo 6. Dice, irá en busca de sus amantes, Dios, ¿cierto? Pero no podrá alcanzarlos y tampoco los encontrará. Yo voy a encerrarla en una cerca de espinos para que no pueda salir. Allí se pondrá a pensar, me iba mejor con mi primer marido, así que voy a volver con él. Entonces, como dije al principio, este libro, ¿cierto? Está hablando de Dios con su pueblo, con su esposa. Muchas veces nosotros fuimos con otro esposo, ¿cierto? Y dejamos el amor del Señor. Pero Dios dice aquí, pero no podrá alcanzarlo ni tampoco los encontrará. Yo voy a encerrarla en una cerca de espinos para que no pueda salir. Allí se pondrá a pensar. Las acciones legales de Dios exigen la reforma de su pueblo. Dios quita la abundancia de su pueblo para recordarle que Dios es el dador. Capítulo 2, versículo 9 al 13. Por eso voy a quitarle todo eso que le he dado. Y ante sus amantes la desnudaré y la avergonzaré. De esta no se va a salvar. Voy a ponerle fin a sus fiestas de cada semana, de cada mes y de cada año. Ya no volverá a alegrarse. Ella siempre presume de las muchas higueras y viñas que le han regalado sus amantes. Pero yo las voy a destruir y las convertiré en matorrales. Los animales salvajes las devorarán. Cuando visita a sus amantes se pone joyas y les lleva regalos. Pero a mí me tiene olvidado, por eso le voy a castigar, pues ha adorado a dioses falsos. Yo soy el Dios de Israel y les juro que así lo haré. Yo decía hablar, el libro Oseas, pues al principio
Cuesta definirlo un poco, al menos a mí me costaba definirlo, pero sabía cómo Dios tenía el amor con su pueblo. Y siendo Dios, buscaba una u otra forma de poder reconciliarse con su pueblo. Y aún así, el pueblo no entendía y no entendemos. Y Dios quita la abundancia de su pueblo para recordarle que Dios es el dador. Y muchas veces nos olvidamos de dónde vienen todas nuestras bendiciones. Como decía nuestra hermana Paula, decía durante la administración, decía, darle gracias al Señor cada mañana. Y eso es tan sencillo decirlo al Señor. Ayer yo hablaba con una hermana de Santiago y yo le decía, Dios cada mañana se levanta y Dios nos pide tan poco y nosotros le exigimos tanto al Señor y si nos lo da, lo enojamos. Pero yo le decía así, yo se lo graficaba así, decía, usted se levanta y Dios está parado al lado suyo. Y Dios está como un niño esperando, decía, está esperando que usted le diga, hola Señor, ¿cómo está? Gracias por este día. Y Dios te espera y te sigue para la cocina, para tomar té, te sigue al baño, te sigue arriba de la micro, llega al trabajo y después te espera en el trabajo, la colación, todo. Llega la noche y nosotros decimos, Señor, gracias por este día. Y nos quedamos dormidos. Y ahí queda el Señor nuevamente, esperando que nosotros le demos un tiempo a Él. Y pide tan poco, decía tan poco, solamente decirle gracias, Señor. Y ella decía, es verdad, y muchas veces nos levantamos, ni gracias le decimos al Señor. Y ella estaba enojada con el Señor porque sucedieron varios acontecimientos estos días y hasta le robaron el auto fuera de la casa. Pero entendía de que ella en un momento le decía al Señor, gracias por este nuevo día. Dios inicia un nuevo pacto con su pueblo. Capítulo 2, versículos 16 al 23. El amor de Dios es la base de la esperanza futura del pueblo. La infidelidad es el fundamento de la controversia de Dios con su pueblo. El pueblo infiel rompe los compromisos del pacto. Todos estos son puntos que están dentro de mismo Amos. Este es como un bosquejo, más o menos lo que está hablando, ¿cierto? En cada capítulo. Dios castiga a su pueblo infiel. Dios disciplina a los líderes infieles. Oye, Dios disciplina a los líderes infieles. Dios disciplina porque conoce plenamente a su pueblo. El orgullo impide arrepentimiento y produce tropiezos. Punto 4, mira, aquí yo lo destaqué, dije, el dar exageradamente no remedia la falta de la vida. Muchas de las veces la gente piensa que dando, yo entrego, ¿cierto?, mi diezmo, mi ofrenda y doy más, Dios me perdona, Dios. No es así. El dar exageradamente no remedia las faltas de la vida. Dios es el agente del castigo de su pueblo. Dios busca el regreso de su pueblo por medio de disciplina. El arrepentimiento superficial no satisface al Dios soberano. El infiel pueblo de Dios cosecha más de lo que siembra. El infiel desprecia la ley de Dios. El infiel rechaza la bondad de Dios. El infiel practica la idolatría. El infiel cosechará dominación extranjera. El infiel cosechará corrupción moral y religiosa. El infiel cosechará destrucción nacional. El infiel cosechará exilio en tierra extranjera. El infiel cosechará castigo por su pecado. El fiel amor de Dios es la única base para una relación duradera con su pueblo.
El amor de Dios es de Dios, el pueblo perece. Sin el amor de Dios, el pueblo perece. Sin reverencia por Dios, su pueblo no tiene futuro. Sin justicia, el pueblo no puede experimentar el amor inquebrantable de Dios. El engaño se paga con destrucción. La rebelión contra Dios lleva a la muerte. El arrepentimiento produce restauración y vida para el pueblo de Dios. Yo decía, meditaba en esto, decía, todo el libro de Oseas, como dice al principio, de que él no miraba a Oseas y su esposa, sino miraba la relación que tenía él con su pueblo. Él veía que era un pueblo infiel, un pueblo que iba atrás de ídolos, un pueblo que iba atrás, ¿cierto?, de muchas cosas. Y yo me hacía un autoanálisis. Yo en el grupo de intercesión, yo le digo a las lolas que tenemos en el grupo, a mis babies, decía, vamos a hacer una reunión para hacer un autoanálisis, para ver nuestros defectos. Porque muchas veces uno comete errores y no se da cuenta. Y esto no es para buscar la crítica de hermanos, sino para que esto se consolide más para el Señor. Estamos intercediendo y yo quiero que el Señor nos mire, como dice, con buenos ojos. Se cada uno está intercediendo y haya en discordia entre nosotros, diferencia, muchas cosas. Pero aquí en este pasaje, en todo este libro, yo decía, Pilar, cómo Dios habla de su amor con nosotros. Y para terminar, mire, yo al leer, dice un punto, dice, el amor de Dios por su pueblo. Entonces yo digo, vaya, es sorprendente. ¿No es cachantú conga? Yo decía, mira esto, ¿cómo no lo podemos entender nosotros? Por eso yo, cuando Dios me habló aquel día, después me habló a través del apóstol David, ya entendí que nada es mío. Yo decía, Pilar, si el Señor me dijera a mí, dame esta zapatilla, yo la voy a dar, yo no le tengo amor a nada. Tampoco es una cosa que yo me volver loco, pero si Dios me habla y tengo que bendecir a alguien, yo lo voy a hacer. Siempre recordamos que muchos dicen cuando vamos al sur y miran el auto y dicen, oye, el auto, ¿y te alcanza el auto allá? Porque viene un auto cacharrito, año 2008, no es un auto bueno, no es una camioneta del año. ¿Sabes qué? Ahora en la carretera con la Pilar vemos varios vehículos botados en la carretera. Mi joya abuela, así yo le digo, esta bestia negra, y corre por la carretera. Y hemos ayudado a autos botados por ahí. Hemos tirado autos por ahí. Y este auto, le dije, siempre me trae recuerdo cuando la pastora decía, Jorge, tú le dijiste, Señor, dame un auto para la obra. Estábamos en San Javier, estábamos con el pastor David, estábamos con los pastores Francisco en la mesa conversando. Entonces yo salí y él vio como en un prado. Y yo salgo, yo andaba con el auto de mi jefe. Y me llega una brisa así. Yo me quedo ahí. Y eso llega el David con la Pilar. Y me dicen, ¿qué te pasó, Jorge? El Señor me habló. ¿Qué dijo el Señor? Que me iba a dar un auto. Y me lo va a dar el jefe. Amén, pues vamos a orar. Y oramos ese día, ¿cierto? Y pusimos las manos sobre el auto y oramos. Vino la pandemia. Para que vean la lógica del Señor. Va siempre, nunca nuestra lógica. En plena pandemia me fue a buscar él. Estuvimos trabajando junto a mi hermano Rosano, estuvimos trabajando ahí. Estuvimos trabajando harto tiempo, estuvimos harto tiempo trabajando.
Y él estaba vendiendo los autos, iba a vender el auto y me dice, Jorge, yo le dije, no, yo quiero el Toyota. No, me dijo el Toyota, no, tengo el Samsung. Ay, yo pensé que me iba a comprar el Samsung. Dije, no, yo quiero el Toyota. Me dijo, no, el Toyota no lo vendo todavía. Y al otro día llegó y me dijo, ya, don Jorge, me dijo, el Toyota es suyo. Lo compré en 1.400.000 pesos. Pero nosotros, ¿cuánto le ganamos ese terreno? Y bendecimos a muchos. Más de 10 personas trabajaron. Y más Dios me dio el auto. Entonces, ¿sabes, hermano? Yo, como dice la pastora, el auto del colectivo de la iglesia. Ahí está el auto, no es mío, es del Señor. ¿En serio? Yo sé de que es Dios, yo sé cómo me ha bendecido. Y este libro me llamó y mire, esto me quebró a mí, que dice el amor de Dios por su pueblo. Y mire, yo quiero que esto lo lleve en su corazón y lo medite. Yo sé que muchas veces hay palabras potentes aquí, muchas veces después lo olvidamos. Pero dice, el amor de Dios por su pueblo no permite que Él los abandone. Y decía Pilar, siendo Dios, se limita a no abandonarlos por su amor. El amor que tiene por nosotros no le permite abandonarlos. Nosotros limitamos al Señor y nosotros abandonamos. Oseas, con este pasaje terminamos. 11, capítulo 11, versículo del 1 al 11, traducción, lenguaje actual. Dios le dijo a su pueblo Israel, cuando eras un país joven, y yo quiero, mire, cuando lea esta palabra, cuando diga Israel, diga, me está hablando a mí el Señor. A mí me está hablando el Señor. Cuando eras un país joven, yo te demostré mi amor por ti. Yo te saqué de Egipto, porque eres un hijo para mí. Pero mientras más te llamaban, más te alejabas de mí. Y le presentabas ofrendas a tus ídolos y dioses falsos. Cada uno sabe cuáles son nuestros ídolos y cuáles son nuestros dioses falsos. Israel, por el gran amor que te tengo, te llevé de la mano como a un niño. Te enseñé a caminar, te di de comer y te ayudé en tus problemas. Pero no te diste cuenta de todos estos cuidados. No quisiste volver a mí. No quisiste dejar tu mala conducta. Por eso te castigaré y volveré a ser esclavo en Egipto. Por eso Asiria te dominará. Habrá guerra en tus ciudades. Tus enemigos matarán a toda tu gente. Echarán a perder tus planes. Pueblo mío, ya lo has decidido. Me abandonaste por otros dioses. Los crees más fuertes que yo, pero no podrán ayudarte. ¿Cuántas veces hemos levantado dioses, cierto? Creyendo que van a ayudar más que Él. Israelita, yo no puedo abandonarlos. No sería capaz de hacerlo. No podría destruirlos como destruía a la gente malvada de Adma y Sebeoín. Mi gran amor por ustedes no me lo permite. No volveré a enojarme con ustedes, ni volveré a destruirlos, pues no soy un simple hombre. Yo soy Dios y habito en medio de mi pueblo. Yo rugiré como un león y ustedes me obedecerán desde Egipto y desde Asiria. Sus descendientes volverán a mí. Vendrán temblando de miedo como las aves que vienen del oeste. Y yo los llevaré a sus casas para que vuelvan a habitarlas. Yo soy el Dios de Israel y les juro que así será. Señor, en el nombre de Jesús, Padre,
Dios no es hombre para mentir, hijo de hombre para arrepentirse. Él sea nuestro Dios por siempre. No volveré a enojarme con ustedes, ni volveré a destruirlos. Pues yo soy un simple hombre, no soy un simple hombre. Yo soy Dios y habito en medio de mi pueblo. Y mi gran amor por ustedes no me lo permite. Decía Bilar, siendo Dios, que Él podría decir, no, yo cambio la regla del juego. Pero es tanto su amor por nosotros que Él nos permite apartarse de nosotros. Y nosotros, y la iglesia a mí, no dice amar al Señor con todo. Yo sé que todos decimos de boca amar al Señor. Es tiempo de volverse con todo al Señor. El tiempo de ser un pueblo real con el Señor. El tiempo de no darle al Señor. Si el Señor me da, yo le doy. Mi gran amor por usted no me lo permite. Y le invito a cerrar los ojos. Ya cierra tus ojos en este tiempo. Y dile al Señor, Señor, te doy gracias por este tiempo. Y te pido perdón por mi indolencia. Te pido perdón, Señor, por mi infidelidad, por mi desobediencia. Perdón, Señor, por ser indolente contigo. Sé que tú has derramado bendición cada día sobre mi vida. Pero, Señor, me he ido tras de dioses paganos, dioses ajenos, Señor. Y me he olvidado que todo lo que tengo, tú me lo has dado, Señor. Hazme recordar cada instante, cada día, que todo lo que tengo, lo tengo por ti, Señor. Y todo te pertenece. Muchas veces nosotros dicen aquí, hace un acto profético, mira, abre tu boca y dile, Señor, hoy entrego todo lo que tú me has dado. Mis bienes, mis hijos, mi tiempo, mi economía, mi trabajo, mis clientes, mi empresa, todo lo pongo en tus plantas, Señor. Tómalo y úsalo conforme al plan y propósito que tú tienes, Señor, con tu reino. Abre tu boca, hermano, y dile al Señor, o tienes temor a que Dios te quite lo que te ha dado. Si todo viene de Él, todo es para Él y todo vuelve a Él. Señor, te damos gracias en este tiempo, te damos gracias, Espíritu Santo. Gracias por todas las bendiciones que tú derramas sobre nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque sé que tú hablas a tiempo y fuera de tiempo en nuestras vidas, Señor. Padre, gracias porque sé que tú, Señor, moras dentro y fuera de nosotros, Señor, en todo tiempo. Padre, bendice esta palabra, Señor, que sea guardada en nuestro espíritu, Señor. Que tu amor, Señor, no te permite, Señor, abandonarlo, Señor, y te damos gracias por ese amor inmenso, ese amor, Señor, insondables con tu pueblo. Gracias por ese amor conmigo, Señor. A pesar que soy indolente, Señor, desobediente, Señor, tú has permanecido fiel a mí. Has permanecido fiel, Señor. Has guardado mi vida, has guardado la vida de nuestros hijos, nuestra economía, nuestra salud, nuestros bienes. Todo ha sido guardado por ti, Señor. Y te doy gracias mía. Levanta, dile, Señor, gracias. Levanta una voz de gratitud al Señor.
Este es el tiempo del Señor, no es el tiempo de la iglesia, es un tiempo para Dios. Como decía nuestro pastor Brando, este es un tiempo, es una alabanza, presenta esta alabanza al Señor, es para Él. Gracias, gracias Espíritu Santo, gracias. Gracias, te alabamos, te bendecimos, Señor. Declaramos tu bendición sobre tu pueblo. Declaramos tu bendición sobre nuestras vidas. Declaramos tu presencia, Señor. Sabemos, Señor, si tu presencia no está, Señor, nada sirve, Señor. Gracias, Señor. Bendice a tu pueblo en este tiempo. Bendice nuestras vidas. Y declaramos tu bendición en tu pueblo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.